Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los patrones de diseño de comportamiento. Y vamos a empezar por el patrón de diseño Visitor. Muy bien. ¿Qué es el patrón de diseño Visitor? Pues es un patrón de comportamiento. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y hablar un poco acerca de los patrones de comportamiento. Un patrón de comportamiento básicamente nos dice que se ocupan para la interacción entre algoritmos y estructuras de datos. El cómo se van a llevar, qué van a hacer, cómo van a llamarse los unos a los otros. Y eso es lo que soluciona el patrón de diseño de comportamiento. Ahora, el Visitor es un patrón de diseño de comportamiento que te permite agregar operaciones nuevas a una jerarquía de objetos sin modificar. Esto lo logra con un doble despacho, es decir, cada elemento acepta un visitante y delega la operación llamando de vuelta a visitor.visitThis, hablando del objeto que lo está llamando. Así el método correcto se elige por tipo del visitor y el tipo concreto del elemento. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo, suena a lo mejor muy rebuscado, pero es realmente muy sencillo. Primero vamos a hablar acerca de las operaciones transversales. Una operación transversal es una operación que ocupa alguna clase, pero que no tiene que ver tan directamente con esta clase. Es decir, vamos a hablar acerca de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, pues sus operaciones es calcular la deuda, ver cuánto crédito tienes, la fecha de corte y la fecha de cobro. Una vez que esas operaciones le corresponden directamente a la tarjeta de crédito, pues hay operaciones como las promociones o algunas otras que ahorita no se me vienen a la mente, pero por ejemplo las promociones pues dependen del tipo de tarjeta que tengas, a lo mejor si tienes deuda, si no, te ofrecen cierto tipo de descuentos y eso es algo independiente con su propia lógica, pero que utiliza la tarjeta de crédito. Esas son operaciones transversales. ¿Por qué puse entre paréntesis AOP? Bueno, porque hay un paradigma completo para manejar las operaciones transversales, que es la programación orientada a aspectos. Esto lo podemos ver después, pero bueno, este es como un primer approach de cómo solucionan este tipo de problemas de operaciones transversales. Vamos a ver un ejemplo. Una función transversal precisamente se visualiza conceptualmente como, por ejemplo, aquí tenemos un objeto que tiene sus responsabilidades y hablamos de los principios SOLID, Single Responsibility, y tiene su función específica. El objeto 2 igual y el objeto 3 igual. Una operación transversal puede usarlos todos o uno de estos para ejecutar otra función que depende de los datos de estos objetos. No los va a manipular, no va a ejercer algún cambio en ninguno de estos, simplemente va a ocuparlos para generar sus propias operaciones. Esa es una función transversal, una operación transversal. Y bueno, ¿cuándo podemos usar este patrón de diseño? Cuando tenemos una estructura de objetos estable, las clases cambian muy poco y aparecen operaciones nuevas con frecuencia, por ejemplo, algunos cálculos, reportes, exportaciones, validaciones, que es lo que les decía. Son operaciones que no modifican en sí el estado de la clase o en este momento del objeto, pero que sí lo ocupan para ocupar sus propias operaciones. Por ejemplo, un reporte de cierto objeto pues va a generar otros datos con los datos del objeto, pero no lo va a modificar ni nada, simplemente lo va a leer. Cuando necesitas múltiples recorridos sobre la misma estructura con lógicas distintas, es decir, se pueden tener árboles, se pueden tener listas, se pueden tener muchos datos que tienes que estar manipulando para obtener esta funcionalidad extra. Y cuando quieres separar la lógica de negocio con las operaciones cruzadas o las funciones transversales. Para esto vamos a ocupar los visitors. ¿Cuándo podemos evitarlo y cuál es el costo de esto? Bueno, el costo es que va a aumentar el número de clases, pero
va a aumentar el número de clases para delegarles responsabilidad. Y si agregamos nuevos tipos de elementos seguido, se tiene que estar tocando la interfaz y va a requerir pues un poquito más de fricción, es decir, más soporte para estar agregando lógica continuamente a los visitors. Ahora, vamos a ver un ejemplo acerca de una plataforma de e-commerce. ¿Qué es esta plataforma de e-commerce? Pues simplemente tienes objetos, vendes objetos en línea, se agregan a un carrito y básicamente aquí lo que vamos a calcular son dos visitantes, que es el visitante que va a calcular el costo de envío y el visitante que va a calcular el impuesto. Esto depende pues básicamente del ítem del carrito, porque no es lo mismo calcular el impuesto de un libro a calcular el impuesto de una fruta. Entonces, básicamente, este visitante se va a encargar de contener toda esta lógica para cada uno de los elementos del carrito. Vamos a verlo. Vamos a empezar con la interfaz. Esta interfaz se va a usar para cada uno de los elementos del carrito. Y aquí, como podemos ver, va a aceptar un visitante, que es Cart Visitor. Ese ahorita lo vemos. Vamos a ver cada uno de los elementos del carrito. Tenemos este elemento del carrito que implementa la interfaz Cart Element, que tiene un identificador, que tiene un precio y que nos dice si es importado o no. Con base en esto nosotros podemos ejecutar y saber más información acerca de este libro y hacer algunos cálculos, que no lo va a hacer el libro, pero estos datos sí forman parte del libro. Entonces lo recibe en su constructor, va a tener unos getters para poder obtener la información y aparte vamos a sobreescribir el método de qué se va a hacer cada que reciba al visitante. Ahora aquí dice el double dispatch. ¿Por qué? Porque primero recibe el visitante aquí y luego el visitante va a ejecutar este método. Este método le vamos a pasar un dis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos una instancia, el dis tiene el valor de este objeto. Entonces, si nosotros creamos un libro con ciertos datos aquí y aquí y aquí y nosotros le pasamos el dis aquí, dis va a tener estos valores que estamos poniendo en los atributos. Vamos a ver el siguiente elemento, que es un electrónico. ¿Cuál electrónico? Pues puede ser cualquiera. Implementa también la interfaz de Cart Element. Este electrónico tiene otros atributos, que es el modelo, el precio y el peso por kilo. Esto es básicamente para la estimación del costo de envío. Lo recibe en su constructor y ofrece los getters a quien lo necesite. También implementa el aceptar y aquí manda llamar al visitor, que también manda llamar al método visit. ¿Por qué? ¿Cómo se les puede ocurrir que esto pueda ser posible? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos con el siguiente elemento, que son las frutas. Este siguiente elemento, que son las frutas, también implementa, tiene sus propios atributos, los recibe en su constructor y aparte pues tiene los setters de cada uno de los atributos, que pues, si los vemos es el nombre, el precio por kilo y los kilos. Ahora, un elemento que tiene extra de la fruta pues es el calcular el precio total. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una fruta no te llevas 2 plátanos o 2 mangos o 2 peras. Lo que te llevas es cuántos kilos de mango te llevaste por el precio del kilo. Perdón, al revés. Este es el precio del kilo y estos son los kilos que te estás llevando. Y también pues implementa este método que también manda llamar al mismo nombre del visitante, visit, y con el dis. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo. Vamos a ver ahora nuestra interfaz de Cart Visitor. Esta interfaz está haciendo algo muy interesante, que es la sobrecarga de métodos. Está nombrando todos los métodos como visit, pero lo está sobrecargando porque uno recibe un libro, uno recibe electrónicos y el otro recibe frutas. Es por eso que nosotros aquí en los elementos del carrito podemos llamar visit this y visit this y visit this, porque le estamos pasando cada una de las instancias que está poniendo aquí. Es por eso que se llaman de la misma manera. Si nos vamos a las implementaciones, recuerden que habíamos dicho que había un visitante que va a calcular el costo de envío
y este visitante sabe exactamente cómo calcular el costo de envío de todos los elementos. Ahora, ¿cómo es eso? Si tenemos aquí el costo de envío y va a estarlos calculando, pues va a sobreescribir, a implementar los métodos de la interfaz, que es este y que es este. El primero recibe un libro, pues se tiene el 2.50, más aparte si es importado, pues le agrega a un 1.50 al precio del envío, y si no, pues 0 pesos. Esto lo suma al costo existente del costo total del envío. Es decir, ¿qué nos da a entender esto? Pues que vamos a usar una única instancia de esta clase. ¿Por qué? Porque vamos a pasarle a lo mejor un ítem, otro ítem, otro ítem, otro ítem, y va a hacer los cálculos y nos va a dar el total de este. Por eso estamos sumándole al valor existente. ¿Qué pasa con los electrónicos? Pues tiene ahí varios precios que son por defecto, y más aparte, pues cuánto pesa el electrónico, para ver cómo va a ir el paquete y de cuánto es como el precio que le tienen que subir dependiendo de cuánto pesa el electrónico. Igual se le va a sumar al total shipping y va a imprimir cuánto calculó del costo de este elemento. Y pues tenemos la fruta, que tiene un costo pues de 0 pesos, ya sea porque no se cobra el envío o porque pues simplemente no hay envío, ¿no? Se consume local. Que digo, vamos teniendo un e-commerce, pues aquí hay un errorcillo, pero bueno, no lo pensé. También se le va a sumar al costo existente, que siempre va a ser el costo que se tiene, porque cuesta 0. Y va a imprimir también el valor. Y aquí va a retornar el total shipping, que es lo que hemos estado sumando de cada uno de los elementos que vayamos agregando. Tenemos el visitante que va a calcular el impuesto, que el impuesto básico es de 0% y si es importado del 5%. Ahora, ¿cómo es esto? Pues que si es importado, pues se tiene el precio por 0.5 y ese es el impuesto de esto. Y si no, pues no se le agrega ningún impuesto, que son los 0. Se agrega también al total tax, es decir, cuando tenemos esto, es que se va a usar una sola instancia de esta clase. Y tenemos también el visitante. Ahora, el visitante del electrónico, pues siempre va a tener un 15% de impuesto básico. Y aquí no hay nada más que hacer, se calcula el impuesto, se imprime y listo. Y la fruta, pues por ser considerada un elemento esencial, pues no tiene impuestos. Y aquí tenemos este método que sobrescribe, que está implementando la lógica del coste el cálculo del precio del impuesto de la fruta. Igual va a retornar el impuesto total de todo lo que se estuvo comprando. Y ahí tenemos nuestros visitantes. Es decir, vamos a tener a los visitantes que se los vamos a pasar a cada uno de los elementos. Ellos saben qué hacer. Si le pasamos un visitante de envío o si le pasamos un visitante de tax, aquí simplemente a este elemento no le importa qué va a hacer, no sabe, esto es abstracto, depende de la instancia que nosotros le pasemos aquí, del objeto. Entonces no le interesa y estamos separando las responsabilidades de aquí. Simplemente lo que hace esta clase es cuando va a ejecutar la lógica del visitante, más no le va a hacer caso a lo que haga. Ahora, ¿tenemos otras opciones? Claro que sí tenemos otras opciones. Una es que el propio modelo tenga la lógica para calcular el shipping y el tax. ¿Por qué no? Lo hacemos porque tenemos que separar las operaciones transversales, que es lo que habíamos dicho. No le corresponde a la fruta saber cuánto cuesta de envío y tampoco cuánto es de impuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro del impuesto, dentro del visitante de impuesto o dentro de la lógica de impuesto y la lógica de envío, puede que se hagan llamadas a algunas APIs y esto se puede ir complicando. E imagínense que cada elemento del carrito tenga llamadas a APIs que pues no le corresponden. Hay que separarlo. Y que le pasemos al visitor cada uno de los ítems del cart y así podríamos evitar este ACEP. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en cada visitante tendríamos que ejecutar un método que a lo mejor sea que reciba esta interfaz
que tenga un método que sea de cardElement en vez de estos tres. Y tendríamos dentro que hacerle un if book, if electronic, if fruit. Entonces nosotros queremos evitar eso. Es por eso que cada uno de los elementos recibe un visitante y ejecuta la lógica del visitante, sea cual sea. Y bueno, hasta aquí la teoría. Vámonos al código. Aquí, como podemos ver, pues tenemos el cardElement que va a recibir un visitante. Tenemos las tres implementaciones de esto, que como habíamos visto es el libro, electrónicos y la fruta. Vamos a ver cada uno de estos que está aquí, que simplemente va a exponer los atributos que los visitantes van a necesitar y los atributos que pues la misma venta se requiere. Entonces este es el libro, electrónica y el fruto, las frutas. Estos son los elementos de cardElement. Y aquí tenemos los elementos del visitor, que es el tags y es el shipping. Estos saben qué hacer cada vez que van a visitar un libro, cada vez que visitan un electrónico y cada vez que visitan una fruta. En el caso del tags, pues vemos que le va a agregar cierto impuesto, si es importado o no, un 5% más al precio del libro, y si no, nada de impuestos. Va a saber qué va a hacer cuando visite al electrónico, que siempre va a tener un impuesto del 15%. Y va a saber cómo calcular el impuesto también de la fruta, que en este caso es 0, cada vez que visite la fruta. Esto puede cambiar y de repente aquí podríamos moverle aquí y adivinen qué, se cambia para todo. Y también va a exponer el total tax, es el impuesto total que estuvo calculando de cada uno de estos, porque aquí los va sumando. Y ahora el visitante que sabe cómo calcular el precio de envío de cada uno de los elementos del carrito. En este caso, pues es el que cuando visite el libro, cuánto cuesta enviarlo, dependiendo si es importado o no. Este que va a saber cómo calcular el precio dependiendo de el peso que tiene el electrónico. Y también pues el de la fruta, que en este caso pues no sucede. Si nosotros nos vamos al main, tenemos una lista. Es muy importante recalcar que la lista es una estructura de datos y le estamos agregando estos elementos: 2 libros, un electrónico y una fruta. Un libro es importado y el otro no. Tiene sus precios, tiene su identificador. Y el electrónico pues tiene su modelo, tiene un precio y cuánto pesa. Y la banana pues en este caso pues tiene el precio por kilo y los kilos que nos vamos a llevar. Ahora vamos a crear lo que les comentaba también, una única instancia de un tax visitor y de un shipping visitor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a hacer la visita a cada uno de los elementos de esta estructura de datos, que es una lista, y vamos a iterar. Aquí es un for each por cada elemento de la lista y acepta un tax visitor y un shipping visitor que va a visitar a cada uno de los elementos también de la lista. Y aquí nos va a dar cuánto es el costo total de cada uno de estos, del tax y del shipping. Vamos a correrlo. Y aquí pues como podemos ver hace los cálculos pertinentes y nos dice cuánto es el costo total del impuesto y cuánto es el costo total del envío, con base en los elementos que estuvimos agregando. Y bueno, puede que esto sea un poco confuso en cuanto a que hay más posibilidades. A lo mejor se pueden plantear como de, pues esto es innecesario, podríamos hacerlo más directo, sí, pero tiene sus consecuencias. Al final, pues nada es perfecto en la programación y tenemos que estar pensando cuál es la mejor solución que va a resolver nuestro problema. Y sin más, pues yo les deseo un muy feliz código y hasta pronto.